bienvenidos a Sin Filtros México. Me acompaña Carlos Ibarra desde Ciudad de México. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Maybord, un abrazo fuerte hasta Nueva York. Un abrazo, y también queremos empezar la discusión porque vemos, Carlos, que en toda América Latina parece que las cosas andan muy alborotadas, y aquí en los Estados Unidos también. Pero en México se está planteando una reforma constitucional. Eso es lo que está planteado, la eliminación del INE. Son cosas que llaman mucho la atención, tomando en cuenta que las elecciones son en el mes de junio del año 2024. Cuéntanos. Efectivamente, Maybord, muchas gracias. Sí, es una situación que por lo menos para mí y para muchos mexicanos de mi generación es inédita. Para poner un poquito las cosas en contexto, ya andamos arribita de los 40 años o ya un poco bastante más arriba, y pues en todo este tiempo de vida jamás habíamos visto algo como lo que está ocurriendo ahora en estos tiempos, en este sexenio de López Obrador. ¿A qué me refiero? En este momento, el momento político que vive la situación, en la que ya hay una candidata, en este caso la primera candidata. Lo que tradicionalmente ocurre en México es que cuando ya hay un candidato oficial, el presidente en turno, por lo regular, empieza a replegarse, y es el candidato, o en este caso tendría que ser la candidata, quien empieza a hacer las nuevas propuestas, a hacer los nuevos mensajes, más allá de propaganda, sino de propuesta, o por lo menos de pinceladas de lo que va a ser su gobierno. Empezar a plantear posibles reformas, empezar a plantear posibles acciones y programas, etcétera. Y en esta ocasión vemos que está ocurriendo completamente todo lo contrario. A la virtual candidata desde el año pasado se le dio algo que se ha tenido bien en llamar el bastón de mando, es decir, ya el mando de la cuarta transformación, como se le llama o se autodenomina este movimiento encabezado por el presidente López. Y lo que tenemos en la práctica es que, a pesar de que esto ya fue desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 5 meses, y en la práctica no está llevando ella el bastón de mando como tendría que estarlo llevando, sino es el presidente López Obrador quien sigue marcando la pauta. Ahora, con esta situación de la propuesta de 20 reformas constitucionales, hay varias aristas importantes a considerar, querida Maybord. En primera, la más importante de ellas es que ni los tiempos, ni el número de representantes populares de Morena, diputados y senadores en el Congreso, le alcanzan al presidente para sacar adelante estas reformas. ¿Cómo funciona aquí en México? En México somos 31 entidades, más la Ciudad de México, 32 congresos, más aparte los congresos federales. Para que una reforma de esta magnitud sea aprobada, tendría que contar con una mayoría calificada, es decir, no basta con que sea una mayoría simple, sino tienen que ser 2/3 partes del Congreso las que aprueben, y por otro lado tiene que ser la mitad de los congresos más uno de los congresos estatales los que aprueben estas reformas constitucionales. De entrada, los números el día de hoy no le dan al presidente López. Por otro lado, reformas de este calado implicarían una discusión importante si es que no se quiere hacer esto sobre las rodillas, y pues los tiempos prácticamente no dan. El actual periodo ordinario de sesiones dura aproximadamente 3 meses, entonces no alcanzan los tiempos para que salgan estas reformas. La elección es el 2 de junio. Entonces, se antoja un poco insensato que a estas alturas se esté haciendo este planteamiento de reformas, pero es un caso muy curioso porque, de entrada, el mensaje que estamos recibiendo todos los mexicanos, y que al parecer es el mensaje que quiere enviar el presidente, es que quien sigue mandando es él, a pesar de que ya hay una candidata oficial que, como repito,
En el pasado, lo que solía ocurrir a estas alturas de los sexenios es que el presidente saliente comenzaba ya a replegarse, a preparar su salida y la entrega al siguiente gobierno, mientras que el candidato oficial comenzaba ya a perfilar lo que iba a ser su posible programa de gobierno en caso de ganar, porque evidentemente, si recordamos la elección del año 2000, pues evidentemente el candidato oficial, que era Francisco Labastida, fue derrotado por el aspirante de la oposición, Vicente Fox. ¿De qué van estas propuestas constitucionales? Les voy a mencionar muy rápidamente. La primera de ellas dice que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derechos públicos, atendiéndolos de manera preferente. Esto de alguna u otra manera ya está. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derechos. Segundo, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Así lo dice el planteamiento, no menciona en qué porcentaje, y además, si nos fijamos bien en el fraseo, dice reafirmar. Bueno, siguiente, otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. Eso de algún modo ya se está haciendo. Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. Aquí un detalle muy importante: desde inicios de sexenio se decía que México iba a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Nada más, corte A, como decimos en los medios de comunicación, pues hoy, si alguna persona va a buscar algún medicamento básico, por ejemplo, para adultos mayores, como es el escitalopram, no lo hay en ninguna farmacia del sector público. Te dan alguna medicina con alguna sustancia parecida, que tenga algún efecto parecido, pero no hay esos medicamentos, y ni qué decir de los medicamentos para niños con cáncer. Luego, aquí es donde se comienza a poner un poco más interesante: que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas. Este es un punto bastante interesante, porque lo que se plantea en la propuesta es que una persona que rente una vivienda por más de 10 años tenga el derecho de adquirirla. No se menciona cómo, no se menciona si la autoridad obligará entonces al propietario a venderle la propiedad al inquilino, bajo qué condiciones, o si el propietario va a tener derecho de venderla a precio de mercado. No se menciona absolutamente nada, pero es algo que llama mucho la atención, porque sabemos que en experiencias que han pasado en otros países, y que varios de mis hermanos venezolanos y de otros países conocen bastante bien, es que cuando empiezan este tipo de coqueteos con ese tipo de iniciativas, al rato no será de extrañar algo que para muchos de nosotros es lamentable: imagen de un presidente, con sorna, con un tono revanchista: exprópiese, exprópiese. Ya ni siquiera necesitamos decir a quién me estoy refiriendo, sabemos bastante bien. La siguiente, prohibir el maltrato a los animales. Esa creo que sí es algo en lo que todo el mundo estaríamos de acuerdo. Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Algo aquí interesante, porque nada más habla de que se proscriba, pero no dice cuál sería una eventual solución, ni en qué zonas. Simplemente tenemos esto: hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. Esta parece que tiene dedicatoria. Recordemos que en el estado de Nuevo León, el año pasado y el año antepasado, hubo negociaciones con la empresa Tesla del señor Elon Musk para que una planta de esa marca comercial se instalara en México, y específicamente en la zona de Nuevo León, en la zona del estado de Nuevo León, zona metropolitana de Monterrey, estado de Nuevo León, quiero decir. Y recordemos que en su momento el presidente López se oponía tajantemente, exigiendo que esta planta se construyera en el estado de Hidalgo, en las inmediaciones de su aeropuertito, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nadie utiliza aquí en México. Bueno, por capricho del presidente, que se hiciera ahí, obviamente enviando un mensaje político de que primero los pobres, porque Monterrey es una de las zonas más prósperas de México, pero evidentemente no se toma en cuenta todo lo demás, la preparación que se necesita para una fábrica como esas, etcétera. Y el pretexto favorito es la falta de agua, que sí, efectivamente en Nuevo León hay una falta de agua, pero en el caso específico de Tesla se dejó en claro desde un principio que por el tipo de instalaciones y el tipo de
artículos que se van a producir, no se requiere una cantidad de agua similar a la que se requeriría, por ejemplo, para una refresquera o una cervecera. Bueno, lo siguiente, el salario mínimo para maestros, guardias nacionales, soldados, marinos y médicos no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos ante el IMSS. Revertir reformas de pensiones aprobadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Aquí hay también un punto bastante delicado, querida Maybord, amigos del auditorio. ¿Por qué? Porque el señor López está planteando que las personas se retiren a la edad que les corresponda con el 100% del último sueldo que percibieron. Esto, Maybord, amigos, y sobre todo si nos está escuchando alguna persona que sea economista o que conozca ampliamente estos temas, sabrá que en ninguna parte del mundo las personas se retiran con el 100% de su salario, simple y sencillamente porque el sistema no da para soportar una cantidad de erogaciones de ese tamaño, así de simple. No hay dinero y no dice el presidente de dónde. Cuando se le ha preguntado esto en la mañanera o cuando se le ha preguntado esto a sus funcionarios, se sale por la tangente, por la frase populista de decir que este dinero va a salir de los fideicomisos que se retiren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sale a exigir que se bajen los sueldos de los magistrados, aunque si esto fuese así, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, pues el que un magistrado se baje el sueldo de 200,000 pesos a 100,000, esto nos da 1,200,000 pesos al año por magistrado. Si lo multiplicamos por 12 magistrados, nos da algo así como 14 y pico de millones de pesos. Para una reforma como la que está proponiendo se necesitan miles de millones de pesos y no dice de dónde saldrá el dinero. Siguiente punto, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo, pues eso está consagrado en el artículo 3º y en el artículo 123 de la Constitución. No entiendo entonces de qué iría esta supuesta reforma. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Aquí ese programa en el cual de hecho se contratan incluso a personas migrantes, pues hasta donde tenemos entendido, no es algo que literalmente esté cambiando la vida, es un apoyo en un momento dado, pero es al final del día, pues esto pareciera más un ejercicio de propaganda hacia ese programa del que estamos hablando. Siguiente, se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Lo mismo, tenemos la situación del Tren Maya, el cual ha sido un auténtico ecocidio que ha costado 3 veces más caro de lo que se había dicho originalmente y que al día de hoy, aunque ya está oficialmente operando, no tiene pasajeros, no está llevando turismo y según las crónicas de varios compañeros reporteros publicadas en medios nacionales e internacionales, al final del día lo que se supone que va a ser un imán para el turismo por ser un tren que atraviesa la selva, pues lo único que es un trayecto de 8 horas en un túnel verde, por decirlo metafóricamente hablando, un túnel que es la selva, y para lo cual el costo, no nada más económico, sino medioambiental, va a ser un costo que no solamente vamos a pagar esta generación de mexicanos, sino la siguiente, posiblemente hasta la siguiente, por un capricho de este presidente. Luego, la nueva iniciativa de reforma electoral, dice textual, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de, y abre comillas, excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 legisladores, sino por 300, y el no por 64, sino por 128. Una vez más, la arremetida contra el Instituto Nacional Electoral, al que como de lugar quiere desaparecer, y si no lo ha logrado desaparecer, le quiere atar las manos cortándole el presupuesto, o quiere reducir el número de trabajadores que están trabajando en ese instituto electoral. Siguiente, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser
propuestos por el Ejecutivo serán electos de manera directa por el pueblo. Lo mismo, Maybord, una manera completamente mañosa de querer acabar con el Poder Judicial. Es algo así como si esto fuera un partido de fútbol y yo voy ganando 3-0 en el minuto 85 del segundo tiempo, decir que mi propuesta es que los goles valgan doble, algo así por el estilo. ¿Está seguro de que por el momento tienen una preferencia electoral importante gracias a los mensajes populistas, gracias a estos supuestos apoyos que salen de los impuestos de todos los mexicanos y a los cuales, para dárselos a los mexicanos más necesitados, les quitan medicinas para niños con cáncer, les quitan estancias infantiles para darles ese dinero en la mano y que al parecer es una fórmula que lamentablemente a la gente más necesitada le gusta o le funciona? Bueno, pues de esta manera se pretende que, obviamente, si en este momento hubiese una elección de jueces y magistrados propuestos por Morena, así pusiéramos a esta pluma, sería muy probable que la pluma se convirtiera en magistrado por el momento que estamos viviendo, por el impacto que está teniendo toda esta comunicación y propaganda populista. Entonces, a sabiendas de eso, sí o sí el presidente quiere un poder judicial que le diga, sí, señor, lo que usted diga, absolutamente a todo. Está como alacrán pisado el presidente, y perdón por la expresión, está completamente ardido y no se le ha quitado el que la Suprema Corte de Justicia fue quien impidió, por ejemplo, que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como ahora en estas propuestas de todas maneras lo quiere hacer, lo quiere imponer el presidente, es decir, terminar de militarizar al país cuando la propia Carta Magna establece que en tiempos de paz el ejército debe estar en sus cuarteles o en todo caso apoyar, como ha sido toda la vida, a la población civil en casos de desastre, de manera muy específica con el plan de N3 a la población civil o con el plan Marina. No tendría por qué el ejército estar haciendo labores de seguridad pública, eso corresponde a las corporaciones civiles y sin embargo el presidente López quiere terminar de entregarle este país a las fuerzas castrenses. Siguiente punto, el que decíamos, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo, serán electos de manera directa por el pueblo. La Guardia Nacional se propone que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Ningún servidor público puede ganar más de lo que percibe el presidente de la República. Aquí hay un dato muy interesante, querida Maybord, queridos amigos. El presidente en el papel gana 160,000 pesos, un poco menos de $10,000 al mes. En el papel. Y este presidente exige que los ministros de la Corte, que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y otras figuras que ganan arriba de 200,000 pesos ganen menos, insisto, como un mensaje populista, como un mensaje dicho en palabras de la 4T, de la llamada 4T, de que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, como si de esa manera se solucionara, como si en algo beneficiara a las personas que se encuentran en este momento en pobreza. Pero hay un detalle que no se dice. Todos aquellos beneficios que el presidente recibe en especie. Para comenzar, ¿dónde vive? No vive en un departamentito de 3x3, no, señores. Vive en un palacio. Palacio Nacional no es nada más el nombre, es realmente un palacio. Los Pinos, que era la residencia oficial hasta antes de este gobierno, era la residencia oficial de gobierno. Esto donde vive actualmente el presidente es un palacio, con apoyo de 40,000 pesos por persona aproximadamente para cada uno de los miembros de su familia por concepto de alimentos, 2 cocineras particulares, vehículos a su disposición, gasto de gasolina, apoyo para víveres, tienen surtida la despensa todo el tiempo, guardarropa, etcétera. Y eso no lo toma en cuenta el presidente. Es más, ha propuesto al Congreso que esos rubros a los que me estoy refiriendo sean considerados como algo inherente al cargo. Al final de cuentas, yo no le veo mayor problema, eso ocurre en todo el mundo. El problema es que este presidente hipócrita sale a decir que todo tiene que ser con austeridad republicana, mientras que sus hijos están haciendo negocios multimillonarios al amparo del poder público, los cuales están beneficiando a sus amigos y muy probablemente
pensemos mal y acertaremos posiblemente. No sabemos si incluso estos amigos de sus hijos puedan incluso ser hasta prestanombres. Lo cierto es que la familia del presidente, los hijos de apellido López Beltrán, pues antes de este sexenio eran personas comunes y corrientes y ahora son prominentes empresarios que evidentemente no les va nada, pero nada mal. Esto que estoy diciendo se puede confirmar, las personas que nos ven, nos escuchan, pueden googlear, pueden buscar las versiones periodísticas con investigaciones bastante serias, en las cuales se reporta puntualmente, con documentos, con grabaciones, esto que estamos comentando. Y finalmente, el número 20, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, así lo dice el texto, creados durante el periodo neoliberal. Estos organismos que el presidente llama onerosos y elitistas, autónomos, que él lo pone como supuestamente dentro de esta narrativa que tiene en su cabecita y que desafortunadamente se la compran 30 millones de los 120 millones de mexicanos que somos, en sentido de que estos organismos están al poder de una supuesta oligarquía. Recordemos que en su comunicación populista el presidente un día sí y al otro también se inventa enemigos. Si no los tiene de carne y hueso para exagerarlos, los inventa. Un ente abstracto al que él llama los conservadores, al que él llama nuestros adversarios. Siempre, según él, sus adversarios están maquinando cómo van a derrocar y cómo van a hacer, a recuperar los beneficios y que el pueblo se joda y este presidente también, este presidente que es bueno y le da dinero a los pobres, cómo vamos a perjudicarlo. Eso es la narrativa que le vende desafortunadamente Maybord y él mismo lo reconoce. Las personas, entre más pobres, más se la compran. Esto es lo que estamos escuchando, que el pasado 5 de febrero el presidente planteó ante el Congreso. Y ya para cerrar y hacer lo que es mi reflexión sobre todo esto que estamos viendo, Maybord, hay varias cosas interesantes. Si los números en cuanto a representantes de Morena en el Congreso no le dan, si los tiempos tampoco le dan, señores y señores, estamos ante un mensaje propagandístico populista de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Evidentemente el mensaje es muy claro para sus seguidores. ¿Quieres recibir una pensión al 100% cuando te jubiles? ¿Quieres que la Guardia Nacional sea parte del ejército y que el ejército venga a acabar con los malos? ¿Quieres que todos estos fifís por los cuales por culpa de ellos tú eres pobre, ahora sean pobres y estén jodidos igual que tú? Ya sabes por quién votar. Increíble, increíble. Más claro en el agua. Mira, cuando uno observa lo que está pasando en México, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela ya ni lo metemos, pero en muchos otros países de América Latina, donde estos mensajes que deberían ser identificados fácilmente, Carlos, obvio, el mensaje populista, el mensaje de enganchar y agarrar a los tontos útiles, pero tristemente, Carlos, el tema de la educación en América Latina es una de las grandes fallas. Y es ahí donde este tipo de líderes se aprovecha para pescar y pescar tontos que lo apoyen. Yo estoy estupefacta con lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, lo que está pasando en Honduras, en Guatemala. Es decir, está toda la región metida en una ola donde líderes populistas mezclados con estos grupos de izquierda progresistas están tratando de cambiar las leyes e imponer a como dé lugar una agenda y unas posiciones que son contrarias a los intereses de los mexicanos o de los guatemaltecos o de los hondureños. Es increíble. Sí, desafortunadamente, querida Maybord, aquí se aprovecha literalmente, se lucra políticamente con la pobreza. No se habla de fortalecer un desarrollo de conciencia que tendría que estar llevado de la mano por parte de la educación, sino todo lo contrario. Tenemos un personaje que ya desde el puro nombrecito nos podemos dar cuenta de pues cuáles son sus orígenes doctrinarios y demás. El tipo se llama Marx Arriaga, no es broma, así se llama, y es quien está a cargo de la elaboración de los libros de texto gratuitos que edita la Secretaría de Educación Pública, en donde, entre otras pifias, por ejemplo,
se mencionaba que el natalicio de quien se considera históricamente el mejor presidente de México en la historia, o el que ha tenido más cuestiones heroicas que reconocerle, me refiero a don Benito Juárez, cuyo natalicio es el 21 de marzo, en los libros en una errata aparece, por una errata, que su natalicio es el 18 de marzo, fecha en la que se conmemora la expropiación petrolera. Ese tipo de personas son las que tienen el control de los programas educativos en México. Hubo además en una de las llamadas conferencias mañaneras una tipa, perdón que lo diga así, amigos del auditorio, completamente desagradable, lo pueden ustedes buscar en las redes sociales, una funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, que sale brincoteando, bailando, literalmente, como payaso, como payasa, burlándose de los niños que sacan 10 de calificación en la escuela, porque ahora en este modelo, si tú sacas buenas calificaciones, o en este caso los niños, son individualistas. Y para este gobierno esto es malo, tiene que ser un colectivismo, tiene que ser, no entiendo cómo eso puede funcionar en la educación pública y mucho menos entiendo cómo esos niños el día de mañana, si es que esto continúa, van a poder acceder a una beca para poder estudiar en la Complutense de Madrid, para poder estudiar en la George Washington University, etcétera. ¿Cómo van a llegar a esas universidades y decir, híjole, pues es que sí sé, porque todos los de mi grupo sabemos, y ya? Y que le pongan a hacer una ecuación, que lo pongan a hacer alguna operación aritmética, que lo pongan a escribir un ensayo, y no sepa ni la O por lo redondo. Pero es que allá en México el modelo dice que sacar 10 es individualista y que tenemos que preocuparnos más por el compañero de al lado. O sea, muy respetables todas las ideas, pero ya para llevarlas a la práctica y sobre todo tratarlas de imponer en un país que hasta el día de hoy sigue siendo la economía número 15 del mundo, y en el cual evidentemente hay un mosaico de ideologías, un mosaico de prácticas, de posibilidades, de gente que busca oportunidades, y cortárselas de esa manera a niños cuyas familias no tienen para pagar una educación pública, porque evidentemente las escuelas públicas, querida Maybord, ni de chiste van a querer llevar estos modelos, por lo menos no si no es de una manera impuesta, y aún de manera impuesta, evidentemente, hoy se hace en las escuelas privadas. Los niños tienen acceso a aprender otro mejor de inglés. Los niños de primaria y escuela de nivel básico salen ya de las escuelas hablando inglés, sabiendo los básicos para manejar una computadora, cosas que en la educación pública no está pasando, no va a pasar, y en una de esas se avientan la puntada de que va a ser mejor aprender náhuatl que aprender inglés para defender las raíces. O sea, se llegan a manejar ese tipo de planteamientos de un pseudo patriotismo que no tendría por qué estar peleado con todo lo demás, con el desarrollo. Aún si se planteara abiertamente, no este modelo para socialistas, sino se planteara abiertamente un modelo socialista, pues aún así hay ejemplos, digo. Si quisiéramos por un momento pensar que estamos hablando de un país que viola derechos individuales de una manera brutal, pero la realidad en el caso económico pues está China, compitiendo de tú a tú con empresas globales, llevando un comunismo que aquí en México yo no veo que se llevara de esa manera, con las intenciones y con los trazos que dan estas personas actualmente en el poder, no se ve cómo. Y lo preocupante, querida Maybord, es que de cara al ejercicio electoral que vamos a tener el próximo 2 de junio en México, es de verdad preocupante la apatía de muchos de mis conciudadanos. Hay que decirlo con todas sus letras. Del mismo modo como hacemos una crítica constructiva y decimos que las personas que no han tenido la oportunidad de tener acceso a una buena educación y que viven en condiciones de pobreza son los más proclives y los que más siguen al presidente López, dicho por él mismo, reconocido por él mismo, también hay que decir que la clase media mexicana, sobre todo la clase media alta, tiene una apatía espantosa por salir a votar. Y eso en verdad, Maybord, es preocupante. En la elección de 2018, López ganó por 30 millones de votos, es decir, en total tuvo 30 millones de votos.
Esto fue más, si mal no recuerdo, la oposición tuvo, o en este caso era el candidato oficial tuvo, y junto con el Partido de Acción Nacional, etcétera, toda la oposición, o lo que actualmente es la oposición, tuvieron creo que 27 millones, si la memoria no me es infiel. Otros 30 millones, Maybord, se quedaron en su casa. ¿Cómo es posible? Y ahora, pues las consecuencias aquí las tenemos, de verdad. Si algo sí vuelve a ocurrir, Maybord, si la gente se sigue quedando en su casa, muy desafortunadamente creo que estaremos enfrentándonos en la realidad a aquel viejo adagio que dice que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. De acuerdo contigo con eso, porque cuando hay apatía, cuando se impulsa para que la gente no se interese en la cosa pública, aparecen y se fortalecen este tipo de liderazgos que suelen manejar con verdadera agudeza todo lo que es la psicología colectiva para desactivarlos, porque en la medida que la gente esté desactivada, en esa misma medida ellos se afianzan. Ustedes tienen la posibilidad de o activarse o permanecer como observadores, pero son observadores de su propio futuro, de su propio presente. Y creo que eso es lo que le está faltando a mucha gente en América Latina, Carlitos. No se han activado o se agotan de la política, porque eso es otra cosa, la gente está fastidiada, agotada y prefiere mirar para otro lado. Lo vemos en Venezuela. Ah, bueno, no, el régimen está ahí, yo no puedo hacer nada, yo sigo mi camino. Trato de vivir en una burbuja. Es difícil vivir en una burbuja. Todo el que quiera vivir en una burbuja, tarde o temprano se le va a reventar. ¿Por qué? Porque la realidad es muy difícil de obviar. Y salvo que sean zombies, que son los que están aquí en Estados Unidos, ¿no? Es otra cosa. Carlitos, qué buen tema has traído para este programa del día de hoy. No sabíamos sobre todas estas. No las conocía, al menos no las había visto con tanto detalle, pero son extremadamente preocupantes. El tema del petróleo se parece mucho, por cierto, a lo que planteó Petro en Colombia Humana, el plan de gobierno de Petro, ¿no? Se parece mucho. Sí, sin duda, y hay realmente detrás del presidente López, esto es muy importante decirlo, y detrás de todo el aparato oficial del partido Morena, hay equipos realmente profesionales en lo suyo, que son realmente maquiavélicos y, dicho en el buen sentido de la expresión, son geniales en lo suyo, son terriblemente efectivos para hacer lo que hacen y ni siquiera aplicando fórmulas innovadoras, querida Maybord, sin que se me vayan a venir encima los simpatizantes de AMLO a decir que estoy haciendo una comparación exagerada o grosera o algo por el estilo, pero es muy parecido a lo que sea Joseph Goebbels, nada más que traído a los canales modernos, pero literal. O sea, vemos ahora el fenómeno de la infodemia por una parte, el fenómeno de la posverdad, que es en lo personal a mí como comunicador el que más me preocupa, porque ya se ha vuelto un lugar común el que, impulsado obviamente por el presidente, el que a los simpatizantes de López Obrador les puedes poner las pruebas, les puedes decir, mira lo que está pasando, los hijos del presidente están haciendo este y este negocio turbio, está ocurriendo esto, ve la falta de medicinas, párate en las farmacias del Seguro Social, pide medicinas y verás que no hay. Y pese a pese a todo eso, siempre van a encontrar una manera de defender al presidente. Y él fue el que les puso el ejemplo con la que es para mí la reina de todas las posverdades o el mejor ejemplo de este fenómeno. Le puedes presentar al presidente datos comprobados, científicos, etcétera, cualquier dato que pueda ser irrefutable, y el señor con la mano en la cintura simplemente responde, yo tengo otros datos. Ya, maravilloso, ya.
Con eso queda exonerado todo mundo, con eso ya se quita de problemas. De igual manera, él señala con índice de fuego a todos los que supuestamente son los enemigos del pueblo, pero ante aquellos, cuando él se allega a uno que históricamente, ¿me estás oyendo, Manuel Bartlett? Sí han sido enemigos históricos del pueblo, que han robado elecciones, que han manipulado elecciones para poner a quien en México, por ejemplo, ha sido considerado casi algo así como para las religiones abrahámicas es el diablo, así es en política en México Carlos Salinas de Gortari, es un hombre que aquí es un hombre muy odiado entre el pueblo de México. Bueno, pues vamos a ver que el presidente López siempre le va a estar echando la culpa a ese tipo de personajes y en el caso de Manuel Bartlett, él fue quien ayudó al fraude de 1988 cuando llegó Carlos Salinas de Gortari al poder y que ahora está sentado a la derecha del presidente López en la Comisión Federal de Electricidad, el señor Manuel Bartlett, y ahí sí, él con esa frescura dice, no, es que ya cambió, es que ya es bueno de la noche a la mañana, nada más porque lo dice. O, por otro lado, tenemos también otro de los lugares comunes favoritos del presidente. No me vengan con que la ley es la ley, porque para él, según él dice, lo importante no es la ley, sino la justicia. ¿Dónde se esconde el diablo? Pues evidentemente preguntemos entonces, si la ley, si no le vengamos con que la ley es la ley y que lo importante es la justicia, ¿quién es el encargado de decir qué es justo y qué no es justo? Pues obviamente él. El Dios. Obviamente él, porque a la hora que la Suprema Corte de Justicia sale a llevarle la contra con algo, con base en procedimientos jurídicos y demás, él sale a decir que lo que pasa es que están al servicio de las oligarquías, que son los enemigos del pueblo, y eso se la compran sus huestes. Y vemos ahora plantones afuera de la Suprema Corte de Justicia exigiendo que se hagan las cosas a modo de, como dice el presidente, y a como de lugar convertir este país, amigos, en el país de un solo hombre. Ahí es, activarse. Bueno, Carlos, creo que hemos agotado el tiempo que teníamos para el programa del día de hoy, pero nos despedimos para la próxima semana. Sí, hay muchas noticias del tema del narcotráfico y de los casos que están pendientes aquí en la ciudad de Nueva York, que van a generar mayor noticia en México, pero también en Venezuela. Por cierto que la próxima semana empieza el juicio de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Los fiscales dicen que es un narcotraficante y que es responsable de haber traficado más de 500,000 kilos de cocaína. Pero la defensa dice que es totalmente falso, que es una conspiración y que en esa conspiración pues están las personas que él extraditó a los Estados Unidos y que están en disposición de presentar ante el jurado una buena cantidad de pruebas que señalan que la fiscalía y los narcotraficantes que él extraditó están trabajando y de hecho hay hasta unos audios de la DEA que están pero súper interesantes. Pero eso lo vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en el superchat de YouTube. Maravillosos los comentarios que recibimos. Igualmente queremos saludar a Ojo con Eso, que es nuestro aliado en México y en Sin Filtros México. Así que saludos a todos los miembros de Ojo con Eso. Hoy Francisco no está, tenía problemas técnicos y no pudo comunicarse con nosotros, pero seguro que en el próximo programa estará presente. Y ahora nos vamos, como siempre, con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos. Síguenos.
únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.